Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires prohibió a los docentes hablar sobre sexualidad, religión y política en las aulas. Luego de bloquear el material de educación sexual integral que estaba disponible en la web oficial, el gobierno de la ciudad emitió una medida que prohíbe a los docentes expresar opiniones en clase. La decisión ya fue denunciada por sindicatos, docentes y legisladores de la izquierda, apuntando contra lo que consideran actos de censura y persecución. Un científico de CONICET encendió las alarmas por los carpinchos verdes. Un fenómeno que sorprendió Entre Ríos preocupa a expertos. La coloración verde de los carpinchos es causada por cianobacterias que pueden ser peligrosas para la fauna y para las personas. Explosión de una granada en Francia provocó más de 10 heridos. El hecho se produjo en un bar de la ciudad de Grenoble. 2 de las víctimas se encuentran graves. Resumen. Noticias al Instante. Tras la frustrada licitación de la hidrovía, el gobierno estructura y operativiza la agencia que la administra transitoriamente. El gobierno aprobó la estructura de la nueva Agencia Nacional de Puertos y Navegación con el objetivo de hacerla operativa mediante resolución oficial. La decisión se hace formal tras la frustrada licitación de la comúnmente denominada hidrovía Paraná-Paraguay, sobre la cual el flamante ente ejerce la administración transitoria hasta que tome posesión un nuevo concesionario. Pidieron 15 años de prisión para Mario Segovia, el rey de la efedrina. Se le acusa de liderar una asociación ilícita que le ofrecía armas y explosivos a bandas narcocriminales de Rosario. Hay otros 4 acusados. Resumen. Noticias al Instante. La exesposa de Daniel Noboa denunció al presidente de Ecuador por persecución. Gabriela Goldbaum estuvo casada con el actual mandatario y tuvieron una hija. Ahora es otra mujer rival del hombre más rico del país. El 2025 arrancó con una leve caída en la producción de la carne. Se debe principalmente a la baja de la faena local, que cayó en enero un 8% en relación al mes de diciembre. Una nueva medida cautelar le ordena a la Armada no mover su archivo general. Es una decisión del juez federal Ernesto Kreplak en una causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en la zona portuaria de Berisso y Ensenada. Busca evitar que la Armada mueva sus archivos de su sede actual a un garage y prohíbe cualquier tipo de manipulación. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más.
Y aquí comienza otra emisión de Buenos Aires no duerme. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy jueves 13 de febrero, calorcito, una mínima de 18 y una máxima de 33 y más también. Pero bueno, como les digo, siempre estamos en verano. Mi nombre es Silvia Sapia y siempre los estoy esperando acá en AM 1230 Creativa. Y vamos a hablar de las efemérides y de lo que pasó en un día como hoy. Y vamos a estar paseando por la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ir al barrio del Parque de Avellaneda, que tiene su historia y cosas muy lindas. Y también, por supuesto, la agenda cultural para que puedan disfrutar de este Buenos Aires, de mi Buenos Aires querido. Así que no se olviden de suscribirse a nuestro YouTube, AM 1230 Creativa, que transmite para Buenos Aires, para Argentina y para el mundo. Acompáñenme. Si lo cantás, tarareás o silbás a cada rato, seguro va a ser un hit. AM 1230 Creativa. Suenan antes. Este es un futuro hit. Y vamos con las efemérides de un día como hoy, jueves 13 de febrero. En 1352, en la actual Italia, la alianza entre venecianos y catalanes se impone a los genoveses en su pugna por la corona de Aragón. En 1501, en Córdoba, España, el inquisidor Lucero, el Tenebroso, celebra un auto de fe en el que se ejecuta a 81 personas acusadas de practicar el judaísmo en secreto. En 1542, en Londres, Inglaterra, el rey Enrique VIII ordena la ejecución de su quinta esposa, Catalina Howard. En 1542, en Brasil, los conquistadores españoles Gonzalo Pizarro y Francisco de Orellana son los primeros europeos en conocer el río Amazonas. En 1655, en Perú, un gran terremoto destruye gran parte de Lima y su puerto Callao. En 1668, en Lisboa se firma el Tratado de Lisboa, mediante el cual España reconoce la independencia de Portugal. En 1689, el trono inglés se declara vacante y es ofrecido a Guillermo III de Orange y a María Estuardo. En 1801, en Aranjuez, España, Luciano Bonaparte y Manuel Godoy firman el Convenio de Aranjuez. En 1812, en Chile, sale a la luz el primer número de La Aurora de Chile, periódico creado durante el gobierno de José Miguel Carrera, con la expresa intención de promover las ideas emancipadoras. Su director fue Fray Camilo Enríquez, teniendo como colaboradores a Manuel de Salas, Juan Egaña, José Manuel Garandillas y José Miguel Infante. En 1812, en la aldea de Rosario, el general Manuel Belgrano propone al gobierno la adopción de la escarapela celeste y blanca para identificar a sus tropas en la lucha de la independencia. En 1827, en el marco de la guerra entre Argentina y Brasil, se produce la batalla de Bacacay, en la que el general Juan Lavalle derrota una división brasileña. En 1837, en Madrid se suicida el escritor romántico Mariano José de Larra. En 1939, en Mallorca, el pianista polaco Frédéric Chopin, acompañado por la escritora francesa George Sand, abandona la isla donde había permanecido desde noviembre del año anterior a causa de su maltrecha salud. En 1867, en España se promulga un Real Decreto que prohíbe las recomendaciones en la tramitación de asuntos propios de la Administración del Estado. En 1867, en Viena, se estrena El Danubio Azul, obra del compositor austríaco Johann Strauss. En 1880, en España, el rey Alfonso VII firma la ley de abolición de la esclavitud. En 1895, en el contexto de la Primera Guerra Sino-Japonesa, los restos de la flota china capitulan frente a los japoneses. En 1900, en Alemania, el Parlamento ratifica los tratados con la isla de Tonga y las islas Samoa. En 1910, en China, la ciudad de Cantón es saqueada
por 6.000 soldados chinos instruidos por oficiales extranjeros. En 1910, en Rumania se funda el Partido Socialdemócrata. En 1912, el gobierno imperial chino reconoce la república. En 1914, Estados Unidos reconoce el nuevo gobierno de Perú. En 1916, los aliados, en el marco de la Primera Guerra Mundial, se comprometen a garantizar en el futuro la neutralidad de Bélgica y a reintegrar a este país los territorios por Alemania. En 1917, en un hotel de París, Francia, el servicio de espionaje detiene a la espía Mata Hari. En 1927, en España, se funda la Corporación Deportiva América. En 1927, en Cali, Colombia, se funda el Club de Fútbol América de Cali. En 1928, en Barcelona, tiene lugar el primer campeonato de España de maratón celebrado entre la ciudad Condal y Castelldefels. En 1928 se estrena la película Cuatro hijos, dirigida por John Ford. En 1929, en Venezuela, se produce un atentado contra el presidente Juan Vicente Gómez. En 1930, en España, el general Emilio Mola es nombrado director general de seguridad. En 1933, en España, los alumnos de las escuelas de ingenieros y arquitectos realizan una huelga general por la aprobación de la ley sobre aparejadores. En 1934, en España, se fusionan la Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista en una sola agrupación nacional sindicalista, Fe de la Jones. En 1935, el último dirigible de la Armada estadounidense cae al mar en las proximidades de San Francisco, pereciendo sus 81 tripulantes. En 1936, en Francia, Léon Blum, destacado parlamentario socialista francés, es agredido por jóvenes de extrema derecha y resulta herido en la cara y el cráneo. En 1940, estreno de Rebeca, primera película estadounidense de Alfred Hitchcock en Santa Bárbara. En 1944, en la Unión Soviética, la ciudad de Rostov es liberada por la ocupación alemana durante la Segunda Guerra Mundial. En 1944, en Costa Rica, Teodoro Picado Michalski es elegido presidente. En 1945, en la ciudad de Dresde, Alemania, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se produce el mayor bombardeo aliado, bombardeo de Dresde, mientras la ciudad húngara de Budapest se rinde ante los soviéticos. En 1946, en el Reino Unido, es derogada la ley antihuelga de 1926. En 1946, en New York, Estados Unidos, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el marco de su 17ª sesión plenaria, acuerda la creación de una comisión de desarme mundial. En 1949 se forma la Federación de Atletismo de Asia, conocida como luego su transformación lo hizo y lo nombró Consejo Olímpico de Asia. En 1950, Albania reconoce la República Democrática de Vietnam después de Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. En 1951, Miguel Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, hermano de José Antonio Primo de Rivera, es designado embajador de España en Londres. En 1953, en Yugoslavia, la Asamblea Nacional aprueba una nueva constitución. En 1956, en España, una ola de frío de toda la nación provoca que se alcancen en Santander 17 grados bajo cero de temperatura, la más baja del siglo. En 1959 se inicia el juicio de los aviadores en Cuba. En 1960, cerca de Regan, en el desierto de Argelia, país al que Francia mantenía invadido, el gobierno francés hace detonar su primera bomba atómica. Hasta el año siguiente hará estallar 3 bombas más, antes de la independencia de Argelia. En 1960, en una base de Massachusetts, una ráfaga de viento huracanado destruye el mayor dirigible del mundo, el ZPG-3W, de 120 metros de longitud. En 1964, España y Mauritania
Mauritania firman un acuerdo pesquero y comercial. En 1967, en la Biblioteca Nacional de España, Madrid, se descubre un volumen de casi 700 páginas con anotaciones manuscritas y dibujos a mano de Leonardo da Vinci. En 1968, Galo Plaza Lazo, expresidente de Ecuador, es nombrado secretario general de la Organización de Estados Americanos. En 1969, en Vietnam, bombardeos estadounidenses del tipo B-52 atacan unidades del Vietcong en los barrios periféricos de Saigón. En 1969, en Múnich, los cirujanos Fritz Sevening y Werner Kleiner, en el equipo quirúrgico de Rudolf Kenner, realizan el primer trasplante de corazón de la historia de Alemania. En 1970, en Argentina, un decreto del Ministerio del Interior somete todas las emisoras privadas de radio y televisión al control gubernamental. En 1970, en Inglaterra, es publicado el álbum Black Sabbath, primer trabajo de la banda británica de heavy metal Black Sabbath. En 1972, en Sapporo, Japón, el esquiador español Francisco Fernández Ochoa gana el slalom especial y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno. En 1973, en Buenos Aires, el líder del Partido Justicialista Argentino, Héctor Cámpora, designado ya como candidato a presidente por el Frejuli, anuncia que, de ser elegido, llevará al poder a Juan Domingo Perón. En 1973, el gobierno de Laos y Pathet Lao firman un armisticio. En 1974, en la Unión Soviética, el escritor ruso Alexander Solzhenitsyn es expulsado de su país. En 1975, incendio en la torre norte de World Trade Center. En 1976, en España, se inaugura la autopista Oviedo-Gijón-Áviles. En 1983, en Turín, mueren 64 jóvenes en el incendio de un cine. En 1984, en Moscú, Konstantin Kermenko es elegido nuevo secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. En 1984, en Panamá, Jorge Ilueca asume la presidencia. En 1985, en la zona de Sidón, Líbano, comienza la retirada de las tropas invasoras israelíes. En 1987, el Ministerio de Sanidad y Consumo de España impone la aplicación de la prueba del SIDA a todas las donaciones de sangre. En 1988, en el Mar Negro, entran aguas jurisdiccionales de la UR, dos barcos de la URSS Navy que ejercían el derecho inocente de paso a través de los estrechos internacionales, los cuales fueron embestidos por unidades de la Armada Soviética. En 1989, en El Salvador, se realiza una cumbre de presidentes centroamericanos en medio de un clima de desánimo. En 1990, en Alemania, en el marco de la reunificación, se alcanza un acuerdo para un plan de 2 etapas de reunir las dos Alemanias. En 1991, en Irak, 2 bombas inteligentes estadounidenses destruyen un refugio antibombas subterráneo, matando a cientos de hombres, mujeres y niños civiles iraquíes. En 1992, en España, el Congreso de los Diputados aprueba la Ley de Seguridad Ciudadana. En 1997, en España, el Congreso español aprueba el proyecto de la Ley Liberalización de las Telecomunicaciones y fija las condiciones del segundo operador de telefonía en España, Retevisor. En 1998, en Río de Janeiro, el aeropuerto Santos Dumont queda totalmente destruido en pocas horas tras haberse declarado un incendio que acabó con el edificio central inaugurado en 1930. En 1998, 300 profesores, artistas, intelectuales y personajes públicos firman el Manifiesto por la Democracia en Euskadi, País Vasco, en el que rechazan cualquier clase de negociación con la banda terrorista ETA. En 1998, una foto en la que una mujer argelina llora la muerte de sus 8 hijos asesinados en una matanza de Argelia, gana World Press Photo, el galardón más prestigioso del fotoperiodismo mundial. En el 2001, en El Salvador, un segundo terremoto de 6,6 grados en la escala sismológica de Richter añade 315 muertos y más pérdidas económicas a lo ocurrido justo en un mes. En el 2001,
Javier Bardem se convierte en el primer actor español candidato a los premios Oscar por su interpretación en el film de Julian Schnabel Antes de que anochezca. En el 2001, una nave de la NASA se posa por primera vez en la superficie de un asteroide. En el 2002, en Madrid se inaugura la 21ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo. En 2002, en España, Ana Botín asume la presidencia de Banesto, entidad integrada en el Imperio Financiero Santander, grupo financiero controlado por su padre Emilio Botín. En el 2003, en Madrid, un equipo médico logra reemplazar la aorta torácica por la prótesis en un paciente de 64 años. En el 2004 en España se pone en marcha el DNI electrónico. También en este mismo año en Qatar muere asesinado un líder independentista checheno. En este mismo año 2004 cerca de la costa gallega la Guardia Civil intercepta un barco con 5.000 kilos de cocaína. Es verano. Tu cuerpo lo sabe. ¿Y tus oídos? AM 1230, Creativa. En 2006, en Francia, la policía detiene a 2 miembros del aparato logístico de ETA. En el 2007, Corea del Norte acuerda poner fin a su programa nuclear a cambio de ayuda económica y combustible. En 2008, en Australia, el primer ministro Kevin Rudd presenta una disculpa formal a los descendientes de aborígenes del país, debido al secuestro sistemático de niños aborígenes llevados a cabo por el gobierno australiano entre 1869 y 1976. Ya desde 1998, todos los 16 de mayo se celebra por este motivo el Día Nacional del Perdón. En el 2016, en Suecia, los 4 miembros de la joven banda británica Viola Ditch y su manager pierden la vida tras un accidente automovilístico en Södertälje, luego de que la banda brindara su primer concierto internacional. En el 2020, en Zapopan, Jalisco, México, se realiza el operativo de la Escuela Secundaria Técnica número 45, luego de que en el baño de los hombres encontraran un mensaje que mencionaba que este 14 de febrero ocurriría al parecer un ataque con armas de fuego. En el 2021, en Fantasy Spring Casino de Indio, California, Estados Unidos, el argentino Brian Castaño le arrebató la corona Super Welter de la Organización Mundial de Boxeo al brasileño Patrick Teixeira, consagrándose campeón mundial. En 2021, en Fukushima, Japón, se registra un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter, uno de los terremotos más fuertes de Japón desde el terremoto de marzo del 2011. En 2021, los Estados Unidos se declara inocente al expresidente Donald Trump en su segundo proceso de destitución. En el 2021, en Italia, asume como primer ministro Mario Draghi junto a denominado gobierno de emergencia. En un día como hoy, en 1457, nació María de Borgoña, emperatriz del Sacro Imperio Romano Germánico. También en un día como hoy, en 1599, Alejandro VII, Papa italiano. En 1728, John Hunter, cirujano y anatomista británico. En un día como hoy, estoy diciendo todos los nacimientos de un día como hoy, 13 de febrero, 1787, José Faustino Sánchez Carrión, político peruano. José de Murga y Relot, aristócrata español. También nació en un día como hoy Emilio Herrera Linares, militar, científico y político español. Ignacio Corsini, cantante y compositor argentino. También Carlos Haberts Richter, político chileno. Leónidas Gambartes, pintor argentino. Antonia Pozzi, poeta italiana. Vincenzo de Crescenzo, letrista y escenógrafo italiano. Ellen Farrell, soprano. Gregorio del Olmo, pintor español. Bárbara Shelley, actriz británica. George Segal, actor estadounidense. En 1935, Marcelino Oreja, político español. En 1937,
Aldo Barbero, actor argentino, un gran actor y un gran amigo. En 1938, Oliver Reed. En 1944, Jerry Spring, presentador, actor y político anglo-estadounidense. En 1945, Simon Smacra, historiador británico. En 1950, Peter Gabriel, cantante y músico británico de la banda Genesis. En 1956, Peter Hood, bajista estadounidense de las bandas Joy Division y New Order. En 1974, Robin Williams, cantante británico. En 1990, el Rubius, youtuber, streamer hispano-noruego. As I go to anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Stop claiming what you own and think about the show. We're all playing the same game, waiting on alone. We're unknown and known, special when I clone. Hate will make you cautious, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? As I go. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite AM 1230 Creativa. Ahora detenemos el tiempo en un compacto de Noticias al Instante. Todo lo que pasó en las últimas horas, como solo la radio te puede contar. Noticias al Instante. El resumen para que no te pierdas de nada. Noticias al Instante. Siguen los cambios en Cancillería. Oficializaron la designación del jefe de gabinete de Wertheim. Se trata de Ricardo Lachterman, que cumple funciones desde noviembre del año pasado. Es parte del proceso de reestructuración del equipo ministerial que comenzó el funcionario tras la salida de Diana Mondino. A pedido del gobierno, la justicia canceló un show gratuito de Milo J en la ex ESMA. El show ya contaba con una fila de 3 cuadras. Tras conocerse la cancelación, organismos de derechos humanos denunciaron censura y convocaron a una conferencia de prensa. Trump y Putin acordaron establecer negociaciones para la paz en Ucrania. El presidente estadounidense aseguró que mantuvo este miércoles una larga y productiva llamada con el ruso en la que acordaron iniciar inmediatamente negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. Resumen, Noticias al Instante. Renunció Ana Lamas, la subsecretaria de Ambiente de la Nación. Su salida, según deslizaron, fue por cuestiones personales. Asumió en diciembre de 2023 junto al presidente Milei. El gobierno tuvo que dar de baja la licitación de la hidrovía, en donde se presentó solo un oferente y ahora deberá cambiar los pliegos. Adorni culpó a los medios por el papelón del gobierno. Dijo que investigarán la única empresa que hizo la oferta por posible presión a las competidoras.
Google eliminó el mes del orgullo y el mes de la historia negra de su aplicación calendario. La empresa eliminó eventos culturales como el mes del orgullo y el mes de la historia negra y decidió volver a mostrar únicamente los días festivos oficiales de cada país, permitiendo a los usuarios agregar manualmente otros eventos. Resumen. Noticias al instante. Apareció el pliego del hijo y la próxima semana podría sumarse a la Corte Suprema. El pliego de Ariel Lijo apareció en el Senado luego de meses de hermetismo y tiene las firmas de la senadora Claudia Ledesma Abdala, esposa del gobernador Gerardo Zamora, y sus pares Sergio Uñac y Lucía Corpachi. Esas rúbricas son un indicio del apoyo de buena parte del bloque peronista para que el juez federal se convierta en ministro de la Corte Suprema, pese a que la propia Cristina Kirchner pateó el tablero el 28 de agosto pasado. Asindar suspende a casi 1.000 trabajadores tras los aranceles que impuso Trump para acero. Acordó con la UOM un esquema de suspensiones escalonada. Buscaría desprenderse de 200 contratistas. En 2024 produjo la mitad que en 2023. Hasta aquí el resumen de Noticias al Instante. El resumen. Noticias al Instante. Noticias al Instante. Seguimos informándote a cada momento para que no te pierdas de nada. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Y hoy paseando por Buenos Aires nos vinimos al Parque de Avellaneda. Es uno de los barrios en que se encuentra dividida la ciudad de Buenos Aires. Ubicado dentro de la Comuna 9, está comprendido entre las arterias Avenida Juan Bautista Alberdi, Avenida Escalada, línea media de la autopista Teniente General Luis de Lepiane, Mozart, carril sureste de Santiago de Compostela, carril suroeste de Asturias, carril noroeste de Avenida Castañares, Avenida La Carra, línea media de la autopista General Luis de Lepiane, Portela, Avenida Directorio y Mariano Acosta. Limita con los barrios de Floresta al norte, Flores al este, Villa Soldati al sureste, Villa Lugano y Mataderos al suroeste y Villa Luro y Vélez Arfiel al noroeste. El Parque Presidente Dr. Nicolás Avellaneda se encuentra ubicado en casi toda la extensión de lo que fuera la antigua chacra Los Remedios, que perteneció a la familia de don Domingo Olivera. La antigua quinta se remonta a cuando la Hermandad de la Santa Caridad erigió en esas tierras una capilla hoy llamada Parroquia de San Miguel, consagrando un oratorio a la Virgen de los Remedios. En 1822, la hermandad cedió su lugar a la Sociedad de Beneficencia, la que en remate público vendió la quinta en 1828 a don Domingo Olivera. La chacra fue usada como centro de experimentación agrícola-ganadera y las distintas generaciones de los Olivera ocuparían el casco del establecimiento, que aún hoy conserva sus características esenciales. La chacra fue un objeto de sucesivos fraccionamientos hasta que el 7 de marzo de 1912 la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires adquirió el terreno comprendido por las calles Avenida La Carra, Avenida Directorio, Moreto y Gregorio de la Ferrer para elaborar un parque público. El 28 de marzo de 1914 se inauguró oficialmente el mencionado parque con la denominación de Parque Olivera. El 14 de noviembre, en ese mismo año, recibió finalmente su denominación actual, que es el nombre que por extensión recibió el barrio nacido a su alrededor. En este barrio se encuentra el Estadio Nueva España, junto con las instalaciones del Club Deportivo Español. Y vamos a hablar un poco de las características del barrio. ¿Cómo es este barrio? Es un barrio muy tranquilo, sin el ritmo vertiginoso de la gran ciudad. Se pueden ver edificaciones de principios de siglo, al lado de edificios y monoblocks. Es un barrio con muchos espacios verdes, muchas plazoletas, donde se respira la tranquilidad característica de un pueblo del interior.
Algunas de las calles son anchas, arboladas, con poco tránsito y por lo tanto silenciosas. La autopista Perito Moreno divide al barrio en dos zonas poco comunicadas entre sí. Está desaprovechado algunos terrenos que serían muy útiles justamente por esta autopista. El Parque Avellaneda asume esa denominación a partir del año 1914, en homenaje a Nicolás Avellaneda. En el año 1917 se inicia en el Parque Avellaneda de Buenos Aires la plantación de diversas especies vegetales que habrán de proveer a parques y paseos de la ciudad de Buenos Aires. La casa principal de la ex chacra de los Olivera, dentro del Parque Avellaneda, Buenos Aires, fue construida por el ingeniero Carlos Olivera en el año 1870, que pasó a reemplazar a la levantada por su padre Domingo Olivera en el año 1838. La casona del Parque Avellaneda contiene varios estilos arquitectónicos que corresponden a las distintas etapas de su construcción. La casa del Parque Avellaneda está profundamente vinculada a la historia de la Organización Nacional Argentina y al desarrollo de la industria agrícola y ganadera. Los Olivera aprovecharon a la incipiente actividad para insertarse dentro de la dirigencia política y económica de la Argentina. La casa central del Parque Avellaneda es el único casco de estancia que aún se conserva en Buenos Aires. Dentro del Parque Avellaneda hay un viejo natatorio que parece sacado de una película de Fellini, de vieja belleza, inhabilitado y que muestra un pasado de opulencia de la Argentina. Sobre la calle La Carra se encontraba el vivero municipal, denominado ahora sector de botánica dentro del Parque Avellaneda. Junto al edificio del antiguo natatorio se ha colocado una reja artística perímetra y se han demarcado caminos internos, uno de los cuales se llama la calle de los artistas, y en el que se vienen realizando con regularidad concursos de escultura a nivel nacional. El Parque Avellaneda de Buenos Aires cuenta con varias obras de arte. Dos de las más importantes son la estatua La Tejedora del escultor Luis Perlotti. Fue realizada en piedra marmórea. Representa a una mujer anciana simbolizando a una vieja india. Es la madre de América. En el año 1988 se instaló en el Parque Avellaneda una valiosa escultura que antes se hallaba en la Plaza del Congreso. Se trata de la estatua llamada El Perdón, que data del año 1896 y está ubicada en un jardín de estilo italiano sobre la calle La Carra. Otra atracción que encontramos dentro del mismo Parque Avellaneda es un trencito turístico que lleva el nombre de Expreso Alegría, que fue recuperado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires para disfrute de los vecinos. Este trencito estaba originalmente en el Jardín Zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Funcionó hasta el 2012, año en que fue suspendido a raíz del accidente en donde casi pierde la vida el señor Leandro R. Bernardo, que oficiaba como animador representando al Hombre Araña. El trencito daba vueltas gratuitas alrededor del parque todos los días, sábados y domingos de 11 a 13 y de 14 a 17 horas. El pequeño tren está conformado de una locomotora y 4 coches. El primer coche detrás de la locomotora tiene un compartimento para silla de ruedas con una planchada que se baja para facilitar el acceso. Bueno, y también encontramos dentro del barrio del Parque Avellaneda otro microbarrio que se llama Marcelo T. de Alvear. Dentro del Parque Avellaneda encontramos una zona o microbarrio que se conoce como Barrio Alvear, por decisión de la Comisión Nacional de Casas Baratas en la zona que era conocida como Villa Ambato. Dentro del barrio fueron construidas un total de 127 casas en 2 secciones. En el año 1940 se complementa la construcción con monobloc que cambian la fisonomía del área, que fueron construidas donde antes había quintas. La zona conocida como Villa
Ambato, dentro del barrio de Parque Avellaneda, fue inaugurado por el presidente Marcelo T. de Alvear y de ahí adquiere su nombre. Pero bueno, si seguimos caminando por el barrio nos vamos a encontrar con las iglesias y los templos que tiene. Templo de los Santos Sabino y Bonifacio. Es una obra realizada por el arquitecto Carlos Massa. Frente al templo se hallan 3 murales. El primero de ellos se encuentra el escudo de la ciudad de Buenos Aires y las imágenes de Sabino y Bonifacio. A sus pies se observan hormigas y ratas que fueron plagas de la ciudad en 1590 y santos a los que la iglesia de entonces recomendaba rezar para el exterminio de estas plagas. Los otros 2 murales reproducen a San Martín de Tours y el tercero a San Cono, patrono del pueblo del Tejiano en Salerno, Italia. En él se advierten el alfa y el omega, que significan el principio del fin, un grupo de ángeles y el Espíritu Santo. La obra está firmada por De Luca. También encontramos en este barrio la parroquia de Nuestra Señora de Luján porteña. Es una réplica de tamaño y estilo del primer santuario que existió en Luján. La fachada posee curvas en la parte inferior y es totalmente blanca. Se remata en un campanario de tejas rojas que contrastan con el color de las mayólicas de la cúpula posterior. Junto a la parroquia se encuentra la casa parroquial, que es reproducción de la vivienda del primitivo santuario. Es una edificación de estilo neocolonial. La iglesia cuenta con un elemento de interés, una ventana y reja que fueron traídas desde Luján y que pertenecían al antiguo santuario. También está la parroquia Madre de Dios, es de estilo neorromántico y es frecuentada por la comunidad boliviana residente en el barrio. También está la capilla Nuestra Señora de los Desamparados, que data desde el año 1940. Es una obra del destacado arquitecto Julián García Núñez, de estilo neorromántico también. AM Creativa, una sintonía, 1230. Y ya que estamos en Parque Avellaneda, vamos a hablar de la avenida Lacarra. Es una arteria vial de la ciudad de Buenos Aires. Debe su nombre al militar argentino Martín Lacarra. Lacarra nace en la avenida Rivadavia, en el barrio de Vélez Sarsfield, Buenos Aires, cerca de las vías del ferrocarril Sarmiento, y a mitad de camino entre las estaciones Floresta y Villaluro. Es la continuación de la calle Carrasco, una vez traspuesta Rivadavia. Su sentido de circulación es de sudeste a noroeste y la numeración de la avenida aumenta hacia el sudeste. La avenida posee un trazado casi completamente recto, a lo largo del cual discurre por el barrio de Vélez Sarsfield y al transponer la intersección de la avenida Directorio ingresa al barrio del Parque Avellaneda, siendo además el límite de este. Luego de su paso por el parque, a unos 200 metros se halla la intersección de la avenida Eva Perón. Luego, donde mediante una rotonda y puente, Lacarra pasa por encima de la traza de la autopista Perito Moreno. En ese corto tramo, Lacarra posee accesos a la autopista 25 de Mayo, la avenida Perito Moreno y la avenida de Lepiane. Su continuación es la autopista Presidente Héctor José Cámpora. Ya en su último tramo sirve como calle colectora de la autopista Cámpora, primero siendo la colectora oeste hasta la intersección con la avenida Castañares, y ya desde el punto como colectora este hasta llegar a la avenida Coronel Roca, donde finalmente termina. La avenida Lacarra presenta diferentes características a lo largo de su recorrido. La esquina de avenida Rivadavia y Lacarra con Olivera es un importante nudo de combinación de colectivos que se dirigen hacia el centro de la ciudad, el oeste y el noroeste del Gran Buenos Aires y al partido de La Matanza. A pocos metros, la cara de la avenida cambia y se transforma casi en una calle de barrio, para cambiar su perfil nuevamente cuando se convierte en el límite perimetral del Parque Avellaneda.
con un fuerte perfil residencial, es su penúltimo tramo entre Avenida Eva Perón y su desembocadura en la autopista Cámpora. Es una calle de alto tránsito que sirve principalmente como vía de conexión suplementaria al nudo conocido como de las 4 autopistas, y ya en su último tramo sirve como colectora de la ya mencionada autopista hasta su definitivo fin en el cruce con la avenida Coronel Roca. Bueno, y si hablamos de las personalidades de este barrio, volvemos a la familia Olivera. Eduardo Olivera, hijo de don Domingo Olivera, fue un personaje de excelente formación cultural que alternó sus tareas de hacendado con la política. Fue senador y diputado, y aunque no aceptó el Ministerio de Relaciones Exteriores que le ofreciera Nicolás Avellaneda, sí se hizo cargo de la Dirección General de Correos. Fue precisamente durante su gestión y por su iniciativa que se colocaron los famosos buzones rojos en las esquinas estratégicas de toda la ciudad. Olivera también promovió la creación de una sociedad rural, antecesora de la actual sociedad rural argentina de ahora, cuya presidencia ejerció por varios periodos. Su inquietud le hizo traer al país al técnico forestal belga Carlos Becquet, quien trazó un parque de 60 hectáreas alrededor de la casa paterna, donde forestó con distintas especies. Este parque es el antecesor directo del vivero municipal. Por todos estos antecedentes, Olivera fue nombrado patriarca de la agricultura y ganadería. Y también hay otro personaje de este barrio, Manuel Ricardo Pasos. Fue el creador de la idea del auto colectivo. En 1928 le propuso a un grupo de choferes de taxis dedicar el auto al transporte colectivo de pasajeros, formando la línea número 1 que hacía el recorrido de La Carra, Primera Junta por Rivadavia. Así que mira vos, tenemos un creador del colectivo que vino de este barrio, del Parque Avellaneda. Vamos a hablar del Club Atlético Alvear, que también está dentro del barrio de Parque Avellaneda, pero su historia no comienza ahí. El Club Atlético Alvear fue un club argentino de fútbol fundado en 1903, en el barrio de Villa Crespo, en la ciudad de Buenos Aires. Es reconocido por haber logrado jugar en la década de 1920 algunas temporadas en la Primera División de Argentina, la máxima categoría del fútbol argentino. Fue fundado el 1 de julio de 1903, llegó a contar con más de 400 socios para 1927. En 1916 se afilió a la Asociación Argentina de Fútbol y se incorporó a la Segunda División. En el torneo de 1917 concursó en la sección 3 de la zona norte, donde realizó una estupenda campaña, igualando en el primer lugar con Martínez. En el desempate perdió 1-0 y no logró avanzar de fase. También incorporó a un equipo de la tercera división que salió séptimo en la sección B de la zona norte. La misma situación fue para su equipo juvenil que compitió en la cuarta división. El ascenso a primera división hizo su debut a división intermedia en 1919, compitiendo en la zona norte. Finalizó octavo con un flojo desempeño. En el año del fútbol argentino volvió a dividirse el club y decidió continuar. En el torneo de 1920 finalizó segundo en la zona norte, detrás de Argentino Junior, que obtuvo el ascenso. También disputó a Copa Bullrich, donde se consagró campeón por primera vez. En 1921 realizó una gran campaña a ir primero en la zona extra de forma invicta. Luego el torneo fue suspendido, por lo que la AFA decidió que los 5 primeros de la zona fueran promovidos a la primera división. Debut de primera división. El 23 de abril de 1922 hizo su debut en la máxima categoría de fútbol argentino en su visita a Nueva Chicago. Cayó por 2-0, 8 días después por la segunda fecha recibió a Progresista y consiguió su primer triunfo al vencer 4-0. El 11 de junio por la fecha octava recibió a Boca Juniors en su primer enfrentamiento ante uno de los futuros 5 grandes. A los 30 minutos un gol en contra
de Medici abrió el marcador para Alvear, pero Tarasconi logró el empate 10 minutos después. En el segundo tiempo, a los 22 minutos, Galcini volvió a poner en ventaja y a los 33 minutos Ricci puso el 3-1 definitivo. Este histórico triunfo y el único ante un grande le permitió mantenerse en la disputa del torneo en las primeras fechas. Sin embargo, algunos empates y derrotas lo dejaron fuera de la pelea fechas antes de la final. El 8 de diciembre visitó al puntero Huracán en Parque Patricios en un partido que terminó suspendido con el marcador 1-1. En tanto, para Alvear lo había anotado Gaslini. Finalmente, luego se le daría el partido ganado para Huracán, que se consagró campeón tras esto. Bueno, tuvo varios momentos. En los últimos años, el 20 de marzo de 1927 hizo su debut en la Primera División B, donde cayó 3-2 en su visita de Sportsman. Tuvo un rendimiento regular en el torneo, ganado o perdido. La mayoría de los encuentros, siendo su peor partido, perdió 5-1 en su visita a General San Martín, y su mejor partido triunfó 4-0 sobre Progresista. Quedó en el puesto 14 del torneo. En la edición 1930, en el torneo el rendimiento fue similar y triunfó. Y tuvo varios traslados de descenso. Es un club que realmente se fue fusionando. Por el torneo 1932 se fusionó con Unión de Caseros, sin embargo el equipo no logra repuntar y termina descendiendo también a la división. Y en 1933 el fútbol amateur sufre una profunda reestructuración, por lo que el equipo de fútbol de Alvear desaparece y Unión decide no participar en los torneos para luego afiliarse a la AFA. En 1935, por su parte, el club continuaría en lo institucional como Casero, fusionado a Unión. Y en 1936, junto a Club Social, y el 9 de julio dan origen a Justo José de Urquiza. El club no llegó a contar con un campo de juego propio. Por eso, en 1922 tuvo su campo de juego ubicado en Villa Devoto, entre las calles Sabana y Marcos Paz. Allí hizo su debut de Primera División. En 1923 tuvo su campo de juego en Saavedra, entre las calles García del Río y Moldes. El mismo campo sería utilizado más adelante por Balcarce. El 10 de octubre de 1923 inauguró su estadio en Villa Crespo, en el terreno arrendado entre las calles Hidalgo, Olaya, Antesana y Giles. Su campo de juego tenía 98 metros de largo y 76 metros de ancho. Se encontraba cercado por un alambrado, además contaba con tribunas, cuartos de vestir, baños, agua corriente, entre otras cosas. Después el club parece que se fue corriendo y llegó al barrio de Parque Avellaneda. Así que ahí está y tiene varias actividades, sigue vigente y tiene también socios que van a hacer varias actividades. Durante el verano, la temperatura en la ciudad puede ser muy elevada. Para evitar golpes de calor, toma más agua, usa protector solar y evita exponerte al sol entre las 10 y las 5 de la tarde. Ante una emergencia, comunícate con la línea 107. Más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. Agenda cultural. La Dirección General de Promoción del Libro, Bibliotecas y la Cultura está con Va Cultura. Ya está abierta la inscripción para los talleres en el circuito de espacios culturales de la ciudad. Podés elegir entre más de 200 propuestas gratuitas en distintos barrios de la ciudad, aprender o perfeccionarte en música, danza, actuación, artes visuales, escritura, yoga, diseño y mucho más. Conoce todos los talleres e inscríbete en el link de nuestro perfil, que vendría a ser en la Dirección General de Promoción del Libro y Bibliotecas, y las clases comienzan el 10 de marzo. Talleres en el circuito de espacios culturales. Hay de todo, de fotografía, producción teatral, escritura creativa, teatros para adolescentes. Hay muchas cosas que podés disfrutar, así que no te lo pierdas. Anda, que la vas a pasar muy bien. Y el 6 de marzo, visita articulada al Museo Benito Quinquela Martín.
Quinquela, Pasión de Multitudes, el Museo Benito Quinquela Martín y el Club Atlético Boca Juniors realizan este recorrido guiado que supone una experiencia de descubrimiento de parte del ADN social y cultural del barrio de La Boca, que trascendió al mundo. No se la pierdan, es el próximo 6 de marzo a las 14, se suspende por lluvia, pero tienen que entrar a la página del museo para poder inscribirse. Así que no se lo pueden perder porque la van a pasar muy pero muy bien. También pueden ir al Ecoparque, como les digo siempre, con entrada libre y gratuita. El Ecoparque es un lugar para disfrutar del aire libre y aprender de la flora, fauna de nuestro país. Hay talleres, visitas guiadas y actividades, abierto de martes a domingos y feriados de 10 a 18. El ingreso cierra a las 17:15 y se puede ingresar por Avenida Las Heras y Avenida Sarmiento, Plaza Italia, o por Avenida Libertador y Avenida Sarmiento. Así que pueden ir a pasear, pueden ir a ver cosas lindas y también pasar un momento al aire libre con los chicos que están, algunos ya empezando las clases y otros las están por empezar. Así que vayan y no se lo pierdan. También a donde hay talleres es en la Feria de Mataderos. Se abrieron las inscripciones de los talleres, 4 talleres bien nuestros: guitarra, folclore, telar y sikus, todos los domingos y feriados patrios de 15 a 18 en la Feria de Mataderos, Avenida Corrales y Avenida Lisandro de la Torre. Las clases inician el 23 de marzo. También tenés actividades en la Manzana de las Luces, de miércoles a domingo, en el horario de 12 a 19 en Perú 222 o 272. Hay cine argentino, hay también visitas guiadas. El cine argentino va a ser una sección los jueves y las visitas guiadas pueden ser de miércoles a viernes a las 17 horas y es en Perú 222, el cupo es de 40 personas y se suspende por lluvia. cheira talco como bumbum de bebê, minha aura clara, só quem é clarividente pode ver, trago a minha banda, só quem sabe onde é Luanda, saberá lhe dar valor, vale quanto pesa, pra quem preza o louco bumbum do tambor. Pra afugentar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 lá. Fora daqui. Lá, 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 lá. Fora daqui. Lá, 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 lá. Fora daqui. Lá, 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 lá. Venho para a festa, sei que muitos têm na testa o Deus Sol como um sinal. Eu como devoto trago um cesto de alegrias de quintal. Há também um cântaro, quem manda é Deus a música, pedindo pra deixar, derramar o bálsamo, fazer o canto, cantar o cantar. Pra afugentar o inferno pra outro lugar, fogo eterno pra consumir o inferno fora daqui. Lá, 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 fora daqui. Lá, lá, lá,
Y llegamos al fin de esta emisión de Buenos Aires no duerme. Bueno, estuvimos recorriendo Buenos Aires, les di unas cuantas cosas para que puedan siempre disfrutar de la ciudad. Y no se olviden de suscribirse en el YouTube de AM1230 Creativa. Síganos para estar informados, porque ustedes saben que siempre transmite para Buenos Aires, Argentina y el mundo. Los espero en la próxima. Gracias.